É que eu ponho unha opinión, pero mañana que paga pequeñito. Que la voz día... Bueno, moitas grazas por virdes. Boas tardes, noites. Estas horas nunca se sabe se é noite, se é tarde, pero bueno. Boas, en todo caso. Ben, continuamos hoxe o ciclo de artistas galegos, o autor e a súa obra. Queremos que a Academia sexa o lugar onde se conozca, divulgue, reflexione a prol da arte galega, que os creadores atopen esta casa como a súa. Abrir a Academia á sociedade é un obxectivo no que levamos tempo. Con este ciclo queremos conocer os nosos artistas, que fan, por qué, para qué, que os motiva. Saber da súa obra é, en modo conversa, profundizar na súa obra. Unha mirada plural, diversa, de tendencias e xéneros distintos, levounos a coñecer a obra de Xaquín Marín, Suso Gómez Chao, Casigueiro, Antón Patiño, Álvaro de la Vega, Marc Caldas, Anne Bart, Luz da Riva, e nos próximos martes deste ano temos previsto a Susana Seivane e a Kiko da Silva para o mes de novembro. Bueno, Yolanda Dorda, bueno, a verdad que con este público non escoitades ahora, non? Sí, ahora sí. Bueno, estamos ben. Antes tamén. Bueno. Vale. Non hai moito que perder. Bueno, a verdade é que decía que con este público realmente hai que presentarme a min, porque eu creo que presentar a Yolanda Dorda eu creo que é un atrevemento, pero bueno, é a miña obriga e algo teño que dicir, non? Yolanda Dorda, como sabedes, naceu en Barcelona, formouse na Escola de Artes da Coruña e tamén na Fundación CIG de Betanzos, que por certo preside o noso académico honorario Jesús Núñez, e levou a cabo estadías en Nova York e máis en Londres. En esta cidade, en Londres, quedou moi marcada na súa trayectoria artística e influenciada pola obra dos pintores Lucien Freud, Bacon e Paulo Arrego, entre outros. Desde o 2018 ao 2020 colabora na edición alemana da revista Vogue, ilustrando un relato erótico da escritora Carmen Buttigier, do que se publicaron 13 capítulos. Seguramente veremos hoxe algunos temas eróticos. Na súa última etapa creativa, investiga e proba novos soportes e afonda o salto entre o óleo e o collage digital. Como podeis imaginar, é un tema que a mí me atrae moito, tanto o tema de Yolanda Dorda, o Suso Gómez Chao, Casigueiro, é dicir, xente que parte do óleo, que parte da pintura, entre comillas, clásica, e vai adoptando novas tecnoloxías, novos soportes, e sobre todo, o tema digital, é dicir, vai facendo o tema digital como modo de creación, non? Un tema para mí moi interesante. Ten obras en moitísimas coleccións, vou resumir, na colección Unión Fenosa, agora Naturgy, na colección desta academia, supoño que vichedes ao subir aí, temos unha magnífica obra de Yolanda, na colección da Diputación de Málaga, no Concello da Coruña, na Diputación da Coruña, realmente serían larguísimas e non é cuestión de estendernos. Pero ben, vou a citar a Cristina Sierra, que na revista Furias Magazine define así a obra de Yolanda. A artista Yolanda Dorda consegue plasmar como ninguén a intimidade do universo femenino nun lenzo. Observar as súas obras é como mirar a través dunha mirilla e descubrir as escenas íntimas e cotiás que se mantenen afastadas das miradas indiscretas. A súa pintura é unha oda á muller empoderada,
libre e desinhibida sexualmente. Unha muller que goza do prazer e do seu corpo sin tabús. Unha pintura que malgasta un erotismo afastado da mirada masculina. Sin máis, vos deixamos con Yolanda, que é realmente o que vimos aquí. Ya. Gracias, Yolanda. Gracias. No sé si está encendido. Ahora. Bueno, darte las gracias por la tremenda presentación y dar las gracias a la Real Academia por contar conmigo para poder enseñar un poco la evolución de mi trabajo. Bueno, para los que no me conozcáis, bueno, nací en Barcelona, mi madre era catalana, mi padre gallego, y a los 3 años me vine para aquí, con lo cual soy muy gallega. Y empiezo, bueno, si queréis apagamos la luz y ya empiezo con las diapositivas. Bueno, estoy un poquito nerviosa, intentaré no liar la cabeza y hacerlo, a ver, bueno. Pues la primera etapa bueno, era mala estudiante, yo en realidad era bastante... Entonces ya en mi casa me enfocan un poco, ven que tengo actitudes para el dibujo, incluso para el baile, la música, bueno, todo un poco, menos para estudiar, la verdad. Y entonces deciden que, bueno, que estudie en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Entonces, en el año 91 empiezo a estudiar, hago 2 años de comunes y luego otros 3 de escultura. Entonces, en ese tiempo, bueno, es importante para mí porque la escultura, a la hora de pintar, creo que después, bueno, ha sido importante porque un poco mi pintura es un poco con volumen, bueno, creo que ha marcado bastante. Después me marcho para Mallorca, un poco a buscarme la vida, porque ya aquí no hacía mucho más, y de Mallorca digo, bueno, empiezo a trabajar y tal, pero bueno, veo que pierdo un poquito el tiempo y decido irme para Londres. Y bueno, es en Londres donde empiezo yo, bueno, a dibujar así cosas, bueno, a trabajar y a dibujar así dibujos por mi cuenta, con pasteles, bueno, ir probando cosas. Y en esa época yo trabajo, bueno, aquí tengo alguno de los dibujos, empiezo a trabajar en un restaurante que era como un club de moda que estaba allí, que iba David Bowie, iba todo gente súper top. Y allí había unos cuadros muy interesantes. Entonces es ahí cuando yo realmente empiezo a tener un poco a crearme un interés, ¿no?, por lo que se estaba haciendo. Empiezo a investigar en bibliotecas, en museos. Entonces ya es cuando empiezo a conocer un poco la pintura Lucian Freud, conozco a Paula Rego, conozco bueno, muchísimos artistas, Bacon, y entonces me empieza perdón, que no, a ver si puedo mover esto. Ahí. Empieza a fascinarme el tema de la pintura allí, de todo me vuelve loca, ¿no? Y entonces pienso, tengo que estudiar aquí como sea, ¿no? Empiezo a mirar los colegios donde ha estudiado esta gente, empiezo a informarme y entonces estoy ahorrando dinero y entonces ya por fin consigo estudiar, que aquí traigo el carnet de cuando esto fue en 1998, cuando me cogen ya en el colegio, pero con la mala suerte de que allí me cojo una enfermedad, me cojo una tuberculosis y estoy durante 2 meses bastante fastidiada y tal, con lo cual tengo que volverme para España. Entonces, una vez que estoy aquí, la recuperación es un poco lenta y entonces decido hablar con la Escuela de Artes y Oficios otra vez, a ver si puedo, en el tiempo que estoy recuperando un poco, pues trabajar allí en una parte bueno, tener como una especie de estudio allí y seguir haciendo escultura. Entonces, nada, me dejan, por supuesto, y al año siguiente había una especialidad nueva que era técnica superior en escultura y entonces decido meterme en esta especialidad. Voy a pasar, perdón, ahí. Con todo esto, yo en este curso conozco una gente que después compartiré estudio con ellos y nos dedicamos a hacer cosas de escultura, pues cartón piedra, cosas más de volumen. Y empezamos a intentar, bueno, empezamos a moverlo por tiendas, por ahí. Yo seguía dibujando de todas formas, seguía haciendo mis cosas y incluso nos ponemos a hacer, bueno, cosas comerciales, nada que ver con lo que hago ahora, bueno. Luego también decorados para televisión, para teatro, bueno, un montón de cosas.
Pero yo, bueno, vamos a una de las anécdotas que tengo, ¿no? Una vez que fuimos con la carpeta, con el dossier, hacíamos unos cabeceros de cama, y me acuerdo que llegamos a una tienda, llegó, bueno, de aquella mi pareja, que a mí me daba vergüenza, y llegó con un dossier que teníamos los cabeceros para ofrecerles, y luego por el medio había unas pinturas mías, y entonces el chico se quedó y me dijo, mira, los cabeceros no me interesan, pero me interesan las pinturas, y eso fue para mí como una manera de empezar a coger confianza y seguir con los dibujos. Entonces me pongo a hacer collages, ilustraciones, empiezo, mientras sigo haciendo las decoraciones de televisión y todo esto, sigo trabajando yo en el estudio con mi pintura, ¿no? Empiezo a probar, hago muchos collages, que después más adelante, en un principio estos son collages hechos con papel y tal, pero después estos los paso a óleo para que queden con la misma sensación de collage, pero otro tipo, que quede otro acabado más, otro acabado mejor. Entonces sigo haciendo y entonces ya empiezo también a animarme a exponer en cafeterías, empiezo en bares, en tal, este tipo de dibujos, ¿no? Que son más ilustraciones, no tienen nada que ver, y me empieza a funcionar muy bien también. Entonces empiezo a vender y sigo trabajando, y entonces al cabo de, esto es más o menos en el 2001, aquí seguimos, y entonces me encuentro con los de Café Siboney que me proponen hacer pues los calendarios, los azucarillos, tazas, y estuve trabajando, bueno, pues unos años, bueno, para ellos, haciéndole los diseños, ¿no? Aún así, yo sigo teniendo ganas de probar cosas nuevas. Yo estaba probando el collage, había probado el pastel, la témpera, pero me apetecía, el acrílico también, pero me apetecía mucho investigar más sobre el óleo. Y es ahí cuando de repente me viene un poco todo lo que había, en todo lo que había visto en Londres, se me aparece de repente con los primeros retratos. Entonces empiezo a hacer retratos de gente que conozco, ¿no? Entiendo que como tengo que ir aprendiendo así de alguna manera, la mejor manera de coger mano y técnica es intentando que lo que para mí era algo complicado, que era hacer retratos y que se parezcan, vamos. Entonces empiezo a hacer gente conocida, familiares, empiezo amigos, bueno, también algún autorretrato. Este es un autorretrato del 2002. Bueno, no van ordenados cronológicamente porque como hay tres partes en mi trabajo que son importantes, que una es la infancia, bueno, el retrato, la infancia y la mujer, y tienen diferentes, lo tomo en diferentes años, ¿no? Entonces sigo más o menos por un poco, ahora estamos con el retrato. Entonces esto es del 2003. Luego ya empiezo a intentar crear yo un poco más mi estilo, que no sea tan lo que había visto yo en Londres, que sea menos ese retrato tan más clásico, y empiezo a probar, bueno, con fondos planos, a hacer yo los fondos, la pintura con pigmentos, empiezo a hacer más el contorno, el dibujo, bueno, a investigar diferentes cosas, a buscar un lenguaje propio un poco. Que bueno, este es el cuadro que está aquí en la academia. Muchos de estos cuadros, bueno, algunos de estos cuadros, este por ejemplo, bueno, me dieron aquí el segundo premio, y bueno, son estas cosas cuando te dan premios y que fueron unos cuantos, que te motiva un poco también a seguir investigando y trabajando, ¿no? Sigo poniendo retratos de amigos, mi padre, otro autorretrato que también, bueno, fue premio de adquisición en el Isaac Díaz Pardo. Estos son primeros planos con brochazos muy, aquí empiezo con el chorretón también, bueno, brochazos así bastante fuertes y muy primeros planos. Bueno, amigos también. Fondos, como veis, todos los fondos son planos donde la figura es lo importante para mí. Utilizo, bueno, colores oscuros aquí, pero por ejemplo en este ya son tonos más fuertes. Me gusta mucho investigar, también investigué mucho con los grises, los azules, no usar tanto color. Bueno, buscando un poco, siempre hay una búsqueda en el trabajo. Este también me lo habían comprado, bueno, en el Corte Inglés, obtuvo un premio. Este es otro autorretrato del 2006. Bueno, hice bastantes autorretratos. Aquí ya voy cambiando un poco la paleta. Este es otro amigo. Aquí sigue siendo otro autorretrato. Bueno, la calidad de algunas fotos no es la mejor, pero bueno,
algunos son un poco agresivos, son muy gestuales. Este también, bueno, también fue adquisición en otro certamen. Bueno, aquí este fue el de Frida Kahlo, uno que se hizo en la exposición, una exposición sobre mujeres. Luego me empiezan a salir pues incluso algún encargo, por ejemplo este es de Rotterdam, es un señor que no me conocía, que me conoció por internet y me encargó su retrato, ¿no? Me pareció muy curioso arriesgarse tanto, pero bueno, quedó bien, la verdad, o sea, que quedó contento. Y luego ya esto ya me pasó al 2019, en el 2019 por ejemplo la foto no es muy buena, pero bueno, esto es una serie que hice sobre Tim Berens. Después también hice eso, esto es el 2019, aquí ya también 2019 es otra serie que hice de Roberto González. Quería hacer también, tenía como proyecto hacer así de gente del mundo del arte, hacer una serie de retratos. Al final la verdad que lo tuve que dejar, no pude seguir, pero por otras cosas, pero bueno, lo tengo ahí guardado el proyecto. Después, bueno, decido que como estoy aquí en Coruña y me gusta también, bueno, aprender, pues digo, el grabado que está en Betanzos, digo, mejor escuela no puede haber, pues me decido a hacer grabado. Entonces estoy un año entero allí haciendo, bueno, probando todas las técnicas, silografía, serigrafía, todo. Y la verdad que me sirve. Descubro que bueno, que a mí soy más espontánea que lo que es trabajar con tórculo y todo lo que es el proceso, pero sí a nivel color, bueno, me da, aprendo cosas que luego me van a servir para el trabajo. Siguen siendo, bueno, así más, algunos son más gráficos, otros más. Después ya, una vez que yo ya más o menos tengo unos utensilios, ¿no?, que yo puedo ya expresarme, empiezo ya a trabajar con las emociones, ¿no?, que es un poco, no es algo que yo haga directamente o que diga voy a trabajar las emociones, sino que empiezo de una manera un poco obsesiva, como pues hacer pues llantos, hacer sufrimiento. Aquí es otro tipo de pintura donde el dibujo es importante, el color tal vez es menos, es más, creo que aquí tiene más importancia eso, pues el dibujo. Después tengo otros donde es la pintura, pero siempre son pues figuras aisladas, un poco, fondos oscuros, sufrimiento. Este sería la pareja del otro, bueno, no sé tampoco por qué los hago así, empiezo a trabajar sobre el dolor, ¿no? y sigo trabajando. También, bueno, sigo todo esto, sigo ya exponiendo y la primera exposición que hago de este tipo de pintura, de los retratos y algunos de los niños, es en Durán Loriga, en el 2006, si no me equivoco, luego tengo fotos para enseñaros. Y es a partir de ahí ya cuando decido que, bueno, ya no trabajo en ninguna otra cosa, me dedico exclusivamente a lo que es a pintar, cogiendo algún encargo que me da para sobrevivir y tal, y sigo investigando un poco. Estos retratos con los ojos vendados, que es otra de las otras símbolos, ¿no?, que utilizo inconscientemente, pero bueno, que lo utilizo mucho. Aquí también sobre los niños, porque para mí el colegio también me ha marcado bastante. Entonces lo que es la infancia me marca bastante. Ahora empiezo otra época que también hablo de lo mismo de la infancia, pero ya doy un cambio y ya lo que anteriormente eran todos niños, ahora solo pinto niñas. Niñas que están como castigadas. Bueno, a mí en el colegio, como era bastante pilla, me castigaban bastante. Entonces yo creo que viene un poco todo por ahí. Entonces hago series de retratos de niñas, muchas contra la pared, otras como series así como asfixiadas un poco. Luego también trabajo mucho, que me gusta, el óleo sobre papel y luego usando un grafito definiendo más las líneas. Es otra serie que también que hice, que también siguen siendo niñas de espaldas. Y luego ya esto es en el 2014, en el 2015 ya empiezo a hacer niñas ya que van creciendo un poco ya cerca de la adolescencia, utilizo el collage, aquí ya empiezo a utilizar el collage y trabajo con el collage y luego también imito lo que hacía antes un poco, pero pasado
otro, vamos, más adelante, ¿no? Como desarrollando un poco más esto y mezclando el óleo, mezclando los fondos planos pero ya no son tan planos, utilizando simbologías, la pistola, bueno, que es un poco la entrada a la adolescencia, ¿no? Cuando dejas de ser niña y ya un poco te enfrentas a ser adulto. Entonces juego un poco con eso. Son niñas que nunca miran directamente, miran hacia el suelo y tampoco están muy alegres, digamos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que intento aquí como doble. También todos estos son óleos. Estos utilizo mucho aquí. También el pastel, aunque no se vea mucho, se ven algunos trozos de dibujo con el pastel. Y luego utilizo en los fondos un acrílico que hago yo con pigmento, que eso también le hace como una especie de textura que a mí me gusta mucho. Sigo con las niñas, voy cambiando los fondos, los colores ya no son tan oscuros, siempre para atrás. Esto es del 2016, en el 2020 ya empiezan a ser un poquito más alegres. Ya la paleta cambia, fondos claros, sigo el brochazo ahí, bueno, voy jugando. Ya cambio también pues al fondo azul, me gusta, bueno, una serie que hago de fondos azules que también me gusta cambiar así toda esta serie. Y bueno, un poco de la infancia hasta aquí. Después ya me pasaría como un poco a la adolescencia. Aquí voy a poner, bueno, el cuadro que acabaría con, que empezaría un poco la adolescencia, que esto fue durante el confinamiento. Hicimos un proyecto a nivel mundial, un poco internacional, que era desde Miami, Nueva York y en España también. Organizaron muralistas, grafiteros, organizaban que tenías que grabarte tú pintando donde estuvieras, tenías que grabarte todo el proceso de pintar un cuadro en la habitación, tenía que ocupar toda la pared. Y entonces yo en este caso, traigo así que es un vídeo rápido, a ver si se ve, que se ve un poco, a ver si sale, sí, que se ve un poco en la habitación cómo se va haciendo el proceso del cuadro, ¿no? Luego todo esto se graba y los ponen. Este es el cuadro, fue 2020. Después yo ya paso a otra temática que es la mujer, que es otra de las partes que me motivan. Yo empiezo entonces un psicoanálisis. Y entonces a medida que empiezo el psicoanálisis yo empiezo a cambiar, ¿no? Y empiezo ya un poco a ver por qué estoy pintando. Y entonces ya me enfoco más hacia la mujer. Empiezo a pintar más el sufrimiento, pero ya, estos son en blanco y negro en papel, son una serie que hice tipo Shibari, así mostrando todavía un poco de dolor. Estos son del 2010. Esto es una exposición que hubo también en Salvador de Madariaga en el 2011. Bueno, esta es una serie que son bastante gestuales, y utilizo solo el blanco y negro para darle así más como dramatismo. Alguno es más sensual, otros pueden reflejar dolor, cada uno como lo quiera. Otra de las cosas que tengo es que nunca pongo títulos a las obras porque me gusta un poco que el espectador, saque sus propias conclusiones y le transmita a él lo que tenga que transmitir, no condicionarlo. Entonces, sigo con esta serie. Esto también, luego se expuso en otra performance que hicimos en Menorca, también un graffiti, porque una de las cosas que tiene el Facebook, Instagram, las redes sociales en general, es que aunque aquí no me han salido especialmente muchas cosas, sí que a través de las redes, me han llamado para muchos sitios, ¿no? Que es gracioso, ¿no? Que las redes puedan hacerte llegar, ¿no? Pues a otros sitios. Aquí ya empiezo también, es papel, lo que pasa es que aquí ya meto algo de color, son más eróticos, un poco desafiantes. De todas maneras, yo todo esto, después las preguntas que tengáis, porque seguro que me olvido cosas, explico así un poco. Todo esto es papel. En el 2009 también hago una serie de cuadros de mujeres que son así más, son de tamaños así grandes. Y es en el 2011 que empiezo con una serie donde ya el fondo
ya no es plano. La mujer un poco está en un espacio determinado, pueden ser baños o sitios íntimos, pero ya tiene un fondo. Como estos, es una pintura más gestual también, más suelta. Y con estos cuadros la verdad que me han llamado para un montón de publicaciones que luego eso ha hecho que hayan contado conmigo para muchas cosas, para libros, y ha sido sobre todo con esta pintura, que nunca me imaginé porque nunca lo hago con ningún tipo de intención, pero bueno, se ve que algunos son un poco más... Pero bueno, siempre sobre la mujer, la intimidad, es un poco como desnudarse, ¿no? Yo lo veo como algo más que muy sexual o algo, es más como tú mostrar tu intimidad, abrirse, ¿no? Mostrarse a uno mismo. Son mujeres también que desafiantes, fuertes, intento que tengan personalidad, que tengan fuerza. Y esto es hasta el 2011, en el 2019 hago una serie, bueno, luego veremos lo de Vogue, pero bueno, contactan conmigo los de Vogue y entonces tengo que hacer unas series, trabajo, bueno, luego lo explicaré, tengo que trabajar un poco más rápido y entonces utilizo papel y este forma parte de esas pruebas que hice para cuando tenía que hacer el capítulo, un poco pues es una de las pruebas que hice. Luego esto es bueno, expuse en Málaga y tenía que hacer una exposición sobre la mujer y estos cuadros los hice un poco para esa exposición, esto fue en el 2021. Aquí ya hay otra vez lo mismo, estoy utilizando ya fondos, ya la mujer está, bueno, en la calle, en lugares, no en el vacío, un poco. Este es un poco temática de verano, este es raro, vamos, es como un encargo que hice y ahora tenía que ser algo alegre, ¿no? Pues, dentro de lo que está, pues aún... Este también sobre la mujer, la sensualidad, un poco también para la exposición de Málaga. Y después ya hice una serie para una exposición que tuve el año pasado en Múnich, que era, bueno, son piezas, son retratos, y estos retratos a mí ya me parecen mucho más lo que hablábamos antes de las técnicas de volumen y todo esto que había estudiado, creo que en estas se aprecia mucho más, porque son bastante matéricos los cuadros y tienen una pincelada, ¿no? Que es como un poco como la arcilla, ¿no? Como jugar con el barro. Son otra vez expresiones, fue la sala, luego también traje alguna foto para que se vea, son un montón de retratos de mujeres, de caras, y bueno, que al mismo tiempo estas caras se utilizaron para un proyecto, Alenta Forte, con el que bueno, hicimos unas camisetas para ayudar a Federec y a la cocina económica, y bueno, hubo un mogollón de gente ahí con Coge Aire, una asociación que no para de trabajar, y la verdad es que movieron un montón las camisetas, mogollón de gente aportó, bueno, fue una delicia de proyecto. Después, en el 2000, bueno, estos ya son un poco los últimos que estoy haciendo ahora, que son torsos, un poco, que también para otra exposición que ahora mismo está en Múnich, y ya les quito la cabeza. O sea, ahora ya todo lo que antes eran expresiones de caras y tal, ahora ya es el cuerpo, me interesa lo que son los torsos, este otro. Bueno, aquí tengo un vídeo de la exposición de Múnich que me hizo gracia porque es muy cortito, pero es gracioso porque lo censuraron en las redes sociales y me hace gracia que tuvieron que ponerle en TikTok lo censuraron, que es un poco así como increíble, no sé. Esto es una colectiva que está en Storpum, una galería que hay eso en Múnich, y que está ahora, y luego tiene gracia la cinta, ¿no? Que la pone ahí en tal y ya para que no se vean. Es que me hizo mucha gracia, la verdad. Y luego, bueno, esto por ejemplo, estos son los dos últimos cuadros que, bueno, no solo exactamente lo hice para la exposición del kiosco Alfonso, pero va con el siguiente, que esto es un encargo que me hicieron una pareja de Múnich y que bueno, que me sorprendió también porque son bastante grandes y no habían visto mi pintura en directo, entonces un poco arriesgarse a hacerte un encargo de esta manera desde tan lejos, ¿no? Me pareció bastante sorprendente, pero bueno,
maravilloso al mismo tiempo. Y este es el último que les estuve haciendo. Y luego ya, el último que estoy, bueno, estoy con estas caras que van para un proyecto en Sevilla que está ahí a punto de... que es para como una especie de nave, y bueno, decidí hacer algo así que fuera un poco potente, así que llamara, bueno, que fuera así, y bueno, se me ocurrió hacer estos dos que son bastante grandes, entonces llaman bastante la atención. Y luego, bueno, ahora lo que decíamos antes de los torsos, también me atraen especialmente las espaldas. Ya en lo de la infancia ya estaba utilizando muchas espaldas, y ahora, pues no sé por qué, creo que una espalda también, depende cómo la pintes, como el movimiento, todo te puede decir mucho. No hace falta solo hacer una cara o un gesto, sino que el cuerpo también dice mucho. Después, bueno, paralelamente a esto, bueno, yo me marché 2 veces a Barcelona, una vez a un centro de arte, que estuve como 2 meses, y después me volví a marchar otra vez, pero ya sin estudio. Entonces, bueno, la única manera que tenía de trabajar, se me ocurrió, me había comprado un iPad. Y entonces, a partir de que compro el iPad, descubro, pues empiezo a hacer dibujos con el dedo, tal, sin ningún tipo de... y me empieza a encantar lo del iPad, o sea, me vuelve loca, me empiezo a pasar como una enana. Esto fue en el 2012, entonces empiezo a hacer dibujos así, sin muchas pretensiones, que después, bueno, se hizo una exposición con esto, que ya tengo fotos también después, y empiezo un poco, bueno, ahí tengo la foto. Empiezo cada vez, bueno, pues a dibujar, a meterme cada vez más. Esto es una parte de la exposición que se hizo en el Museo de Lugo, que es como una banda con todos los dibujos, que quedaba muy graciosa, que era así como una serpentina, ¿no? Aquí se ve. Y empiezo a meterme más y más, y cada vez ya me compro un lápiz, bueno, cambio de iPad a otro más tal, ya me empieza ya, y empiezo a hacer un montón de dibujos que luego, bueno, no sé si se vio el anterior, que ya incluso, bueno, los tenía online para vender online, que se vendían, bueno, al ser papeles, así son como tiradas, pues se vendían también muy bien. Y bueno, más que nada que lo paso genial, incluso también para hacer retratos, esta es mi sobrina, bueno, juego con ellos. Y luego todo esto me lleva también a hacer otra parte que también, eso sí que lo desarrollé mucho más, que es el collage digital, que empiezo de una manera muy arcaica, pero que me empieza, digo, que me transmite bastante, ¿no? Porque son bastante duros, de una manera, bueno, pues unos cortes bastante, eso, arcaicos, sin preocuparme demasiado. Estos son pruebas que hago yo. Algunos un poco más fuertes, otros son más tal, y empiezo a investigar. Son, bueno, también sobre la mujer. Y eso me lleva, bueno, pues a hacer series ya, cada vez meterme, creo que tengo, aquí hay el vídeo, me parece, sí. Hago incluso en el Museo de Lugo. Montamos una exposición donde, como en vez de imprimirlos, pusimos un vídeo. Entonces iba cambiando las caras, como se ve, y quedaba muy curioso. De hecho, esta parte aún me queda ahí porque quiero seguir trabajando sobre esto. Todo, bueno, siempre tratando las expresiones, ¿no? Que es lo que más me motiva. Luego ya hago una serie ya más trabajada, más que yo ya me meto con el ordenador, porque bueno, el iPad te da cierta calidad, pero como a mí me gusta imprimir un poco también en grande y que tenga calidad, entonces ya me meto con el ordenador, que nunca me había metido, con el Photoshop, empiezo ya a aprender con el Photoshop, y eso hace que ahora, como esta serie que estuvo en Art Madrid, luego sigo trabajando sobre series y cambios de es la misma persona siempre, pero cambiando el gesto un poco. Hago cuerpos también, sigo un poco con el retrato trabajo con estos, y en estos lo que hago ya, porque digo, es que yo no soy fotógrafa, no sé, ni soy, digo, igual tendría que pasar esto de alguna manera, pasarlo a pintura, entonces hago pruebas.
Hice dos pruebas, una era esta, ¿no? Que se ve, bueno, la foto tampoco es que quede fenomenal, pero bueno. Y luego hago este otro, que luego lo paso también, que estuvo en mala en otra exposición, uy, se fue, y lo paso también a pintura. ¿Qué pasa? Que bueno, estos son todo cortes en el collage, entonces mantener esos cortes en la pintura para mi forma de pintar, que es más gestual y tal, es a veces complicado y igual me aburro un poco, no sé, tengo que seguir investigándolo, pero bueno, es otra de las partes que estuve ahí y que sigo dándole. Luego sigo haciendo, este estuvo ahora también en Múnich, en otra exposición sobre el retrato. Este estuvo en China también, porque este tipo de obra aquí no encaja mucho, pero sin embargo fuera funciona muy bien. Con esto sigo. Todo esto, bueno, estas serían las de las últimas ya que hago. Todo esto son capas, trozos, o sea, el modelo en realidad no existe nadie. Todos son trozos de fotos y lo pinto el fondo y pinto, o sea que es bastante... Este es el último que hice ya. Bueno, y aquí muestro un poco, bueno, el estudio cuando estuve en Nueva York, estuve también en Nueva York unos meses probando a ver si me gustaba, pero bueno, la verdad había ahorrado dinero para ir, pero se necesita mucho para estar tiempo y luego tampoco es tan fácil, se necesitaría más tiempo. Bueno, aquí traigo también otra foto, bueno, esta es de mi estudio. Y luego traigo de publicaciones, por ejemplo, aquí de las primeras exposiciones que hice en Beaumont, que estaba en la Plaza de Orense, hacía los collages y todo esto, y bueno, sacaron en publicaciones. Bueno, esto es de un catálogo, bueno, aquí de la revista Intramuros. Luego de Londres también me sacaron con los cuadros para una revista allí en el 2013. Luego vinieron de Japón también a hacer una entrevista y hacer un libro con más gente de toda Europa. Luego aquí, bueno, fue un libro también que hicieron una editorial en Mallorca. Aquí también otra en Mallorca con los collages. Luego aquí tengo de otro, porque yo cuando hice lo del cuadro este pintado durante el confinamiento, yo hice dos. Primero hice el de Tim Berens y bueno, luego lo borré y hice el de la chica, que fue el que al final me quedé. Pero bueno, este fue para otra publicación. Luego aquí, bueno, salieron los cuadros, los cogieron para el desorden que dejas también, que también fue un puntazo, la verdad. Pues, aquí de la Casa Amarilla, bueno, esto es una exposición, la exposición que se hizo en China, que sale ahí. Y luego... bueno, estos son publicaciones también, luego, bueno, también me salió todo a través de las redes sociales, que son una maravilla, la verdad. Esto fue con una firma de joyas de Ámsterdam, que también me pidieron hacer, bueno, pues como una especie de regalo del Día de la Madre. Esto es de exposición en Múnich, en Málaga, esto es de Múnich. Y aquí tenemos, bueno, el Vogue, cuando me llamaron para Vogue, que fueron los 13 números de los que hablábamos, de los que hablamos antes, que bueno, a ver, aquí está, que fueron 13 episodios y esto fue una manera de trabajar diferente, la verdad, porque yo estoy acostumbrada a un poco, bueno, los encargos que tengo pueden ser retratos o pueden ser, pero nunca con un tiempo determinado, que decir, esto era, te llamaban y tenías pues 2 días para hacerlo y tenías que leerte el texto y trabajar sobre eso, entonces fue un ejercicio muy bueno para mí, aparte de que, por supuesto, me dio un montón de visibilidad y me abrió muchísimas puertas a nivel técnico y de trabajo. Bueno, de trabajo también me abrió mucho mentalmente. Entonces yo tenía que tal y bueno, y hacerlo como fuera, no había escapatoria a esto, era un estrés. La verdad, no te podías ir ni de vacaciones porque no sabías cuándo te iban a llamar. Es un poco así. Y luego ya tengo las primeras exposiciones. Esta fue la de los retratos que hice en Salvador de Madariaga en el 2006. Que las fotos son un poco malas porque de aquella no había cámaras digitales. Que bueno, es una exposición pues básicamente de retratos. Luego ya de las emociones, los niños, hice otra en Caixanova en el 2009.
tenemos, me pasé aquí en Lugo, que aquí es donde se hizo no se ve el vídeo, pero bueno, se hizo la proyección del vídeo y bueno, era una exposición que había que mezclar con elementos que tuvieran los museos de Lugo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ahí un trabajo, bueno, José Luis Barrer, que me ayudó, Rey. Estas en clérigos, también sobre los niños. En la sala de la Asunta también sobre los niños, hice varias en Sargadelos. Esta es en el Pazo de la Cultura con Rosa Úbeda, que hicimos ahí. Luego ya tengo encambados, que ahí hicimos una mezcla, porque es difícil mezclar los niños con las mujeres, hay que, bueno, hay que tener un poco de, es un poco complicado, pero aquí tal y como era la sala era fácil, porque era con muchas, como departamentos, entonces era fácil ponerlos distanciados un poco, que no interfirieran unos con otros. Bueno, esto ya es en Armadrid, esto es en Mallorca. Esta es en Málaga, y luego aquí también es en Málaga en la calle. Bueno, esto es en China, bueno, en China está recorriendo diferentes espacios, o sea que va a estar un año por ahí. Esta es la que hablaba de los retratos, que es la galería esta de Múnich, que era toda la sala con las caras en rosas, y bueno. Y ahora acabaría un poco con la que se hizo en el kiosco Alfonso, que nada, es una así rápido, y se vería un poco, porque esa sala sí que me permitió también hacer como un recorrido, ¿no? Más o menos, no por todo, pero sí un recorrido un poco desde la niñez hasta la mujer. Empezábamos así con el sufrimiento, que eran los primeros años. Luego ya el colegio, ya un poco la obra es autobiográfica, pero bueno, no soy yo siempre, no es que sea yo siempre dibujada, pero siempre mis personajes son claves. Aquí ya pasaríamos a la niñez, aquí juegos, más matérica, la pintura. Esto sería un poco todo el resumen, ¿no? De todo lo que hasta ahora los collages. Aquí estos son como bocetos que había hecho yo también para Vogue. Los collages que, bueno, hablan también sobre la estética, y por eso esos iban con agujas, con alfileres colgados. Esto ya es la sala un poquito más sensual, y de la mujer. Estos son ya de Vogue. Y luego ya acabaría la última sala, que es donde que ya son más temática los cuerpos, las cabezas, los retratos de mujeres, los rosas, los últimos. Bueno, este que fue para Vogue también. Y el último sería... Y aquí acabaría. Perfecto. Hemos seguido muy rápido. Muy bien, muy bien, muy bien.
Fixeche os deberes. Sí, ¿no? Bueno, se abre ahora o turno de intervención, se alguén quere facer alguna pregunta, alguna expresar alguna duda, comentarios, bueno, xa sabedes, o que faga falta, verdad? Sí, sí, lo que queráis. Ahora ya el mal trago ya está pasado. Bueno, pues una pregunta. Sí. Sí, as modelos, bueno, as mulleres que aparecen retratadas nas últimas, de onde sacas as imaxes? Pues mira, es una mezcla de lo que hacía, o sea, de hacer retratos, yo cojo y luego los cambio, los modifico, trabajo con ellos en el Photoshop, ahora que sé trabajarlos y los pinto. Entonces les voy cambiando las cejas, voy cambiando tal y eso lo pinto, pero de una manera no como lo otro que es más con los cortes que se vea eso, sino que es de una manera más gestual, más como lo anterior, son más rápidos, ¿sabes? Son como bocetos que hago así, pero utilizo eso y sobre todo de la moda. O sea, sacas imaxes de, por exemplo, publicacións de moda, non? Por ejemplo, de modelos, lo que sea, y les cambio el pel, hago mis juegos yo y luego los pinto. Es que a mí trabajar con modelo real, o sea, tener a alguien en el estudio no me gusta. Entonces me gusta bien sacar las fotos yo, o si no, pues trabajar de esa manera, transformando con el Photoshop. Ahora que controlo un poquito de Photoshop, pues la verdad que lo disfruto bastante. Es como el juego este de los que le cambiabas los vestiditos, pues es un poco por ahí. Eu sei que quería facer un par de observacións. Unha é, na túa obra, hai... Eu non percibo, ou me costa percibir a diferencia entre a dor e o placer. É dicir, non se sabe moi ben se as mulleres sufren ou gozan. Claro, no se sabe. Ah, non se sabe. No, por eso siempre digo, van sin título un poco para que el espectador decida un poco que lo que le transmite. Y el dolor y el placer al final también puede estar bastante unido, quiero decir que no siempre. Entonces ahí dejo yo un poco a la imaginación. Si lo dices todo es como, no. Ya digo bastante, es decir, con las obras ya son bastante, ¿no? Es bastante como para decir, dar más información. Hay que dejar un poquito de... Eu quería facerlle unha pregunta agora. Cantas horas traballas? Porque unha persoa tan nova como ela... Si podes, que non temos micrófono de sala, se podes ver un poquinho. Me intriga cantas horas traballa o día, porque é unha persoa xove, Bueno, esa obra tan extensa, con esos cuadros tan impresionantes, que non levan unha hora de celos. no. Hai que descubrilos, hai que pintar, hai que traballar. Entón, que un pouco, cantas horas ao día traballa? A ver, cuando empecé a trabajar, trabajaba infinidad. O sea, trabajaba fines de semana, trabajaba como una loca. Es cierto que ahora no puedo permitirme trabajar tanto. Físicamente, porque tengo problemas de espalda y son tamaños grandes y entonces no tengo mal las cervicales, entonces no puedo estar. En realidad, con la cabeza estoy todo el día, pero luego las horas que voy al estudio, que pueden ser 6, 7, 8, luego también estoy en casa con el ordenador, esas son las horas más físicas. Aún así no tengo un horario que diga voy al estudio y voy a entrar a las 8 y salgo, no, porque a veces voy al estudio y no estoy a gusto y entonces me marcho, y igual pues prefiero darme una vuelta, pero con la cabeza, con ideas, estoy todo el día, o sea, es horrible. Tiene tiempo ni para comer ni para dormir, yo pienso. Bueno, hacemos, y también para salir un poco, también hay que, la lujuria así no sale, hay que vivir, si no vives no puedes contar. Entonces, otra de las cosas importantes, por lo menos en mi trabajo, es vivir cosas, vivir para poder contarlas, porque si tú estás encerrado todo el día en el estudio, pues no tienes nada que contar.
Por eso a mí me gusta, las veces que he podido irme a algún taller, o irme pues eso, a Nueva York, o irme a Londres o a Barcelona, siempre he aprovechado esas oportunidades para, aunque sea pasarlo bien, pasarlo mal, pero que vivir. Mucha producción, no tenías conquistas y no es verdad. Yo pensaba lo mismo. Me parece que debía tener 80 años. Ay, no, por Dios. No. La producción es increíble. Bueno, me falta, esto es que tengo más y hay temáticas que no, pero, hombre, bueno, eso no, tengo casi 50 años, entonces, una niña, pero y me queda mucho, o sea, ya no me caben en el estudio los cuadros. Bueno, yo antes que nada soy una enorme admiradora, pero mi pregunta va un poco por eso que dices que te faltan temáticas. A mí me encanta lo que haces con la feminidad, con las mujeres, y mi curiosidad es si te has planteado hacerlo también desde un punto de vista masculino. Al principio, si te fijas al principio son todo niños. Sí que me lo he planteado, pero no lo siento. Entonces me lo han propuesto porque sí que podría hacer eso con una temática masculina que podría funcionar. Pero es que no lo siento, o sea, eso creo que las temáticas llegan cuando tú sientes o hay una necesidad de hacer eso. Pero de momento no me ha surgido. Sí, al principio pintaba mucho más la figura masculina, pero ahora es que dejé de pintarla radical, no sé por qué. Fobia. Puede ser. No tenéis más preguntas. Sí. Aún falta la de Pepe. Estoy asombrado de ver la cantidad de obra que ten esta muller. No, hombre. Tan xoven e con tanta obra, porque claro, además tan variada. Bueno, lo que sí lo de variar, porque yo un poco fui buscándome un poco el camino, entonces no es un trabajo fui a la Facultad de Bellas Artes y aprendía, no, porque ha sido más una búsqueda un poco, pero una búsqueda a nivel personal y a nivel técnico también. Entonces por eso yo creo que tengo y como empecé estudiando escultura, pues la cosa, pero es que la escultura realmente no era lo mío, entonces he tenido que seguir buscando, y entonces por eso hay igual esa trayectoria un poco más loca, sí. Iba a decir, este cuadro que tenemos aquí na Academia, ¿de qué época dices que aproximadamente? No te lo podría... 2004. Esa era una época que yo hice los fondos planos, eso había sido un taller que yo había hecho, es que todos los talleres, por ejemplo, para mí fueron muy importantes. Hice un taller con Modest Cuixart y otro taller con Soledad Sevilla. Y están, sí, en el Macuf, cuando las... Y ya no solo de ellos, sino de la gente que estaba compartiendo conmigo esos talleres, yo aprendí muchísimo. Aprendí a hacer el pigmento, aprendí a montar los lienzos, aprendí un montón de cosas. Entonces, entre esas cosas, esos cuadros son de una serie en que yo montaba, yo elegía mis telas, las imprimaba, que hasta ese momento nunca, hacía yo los pigmentos y bueno, un poco ahí está en la época del dibujo, el chorretón, era algo como más dramático. Y es 2004, sí. Claro, tu hecho uns maestros tamén, claro, Freud, Paula Rego, todo eso, Bacon, que claro... Bueno, los tuve en revistas, ¿eh? Me hubiese encantado que yo los vi en los museos y ojalá hubiese ido los hubiese conocido personalmente. Pero claro, Londres a mí me marcó mucho en ese sentido, y aunque en ese momento no lo aprecié, después cuando empecé a pintar sí que me di cuenta, hombre, sí que tenía una fascinación por eso, pero bueno, fue después cuando salió todo eso, Inglaterra fue uno de mis mayores, de las mejores cosas que he hecho, de viajes, también lo pasé bastante mal, porque el inglés y todo, y trabajé bastante, pero bueno, me dio ahí mucho que contar. ¿Y desde qué etapa empezaste a vivir de la pintura? Pues desde la exposición de Salvador de Madariaga,
O sea, porque anteriormente hice, creo que casi de todo, pero El Salvador de Madariaga fue en el 2006, en el 2006. En el 2006 ya fue cuando, a partir de esa exposición, ya todo empezó a fluir bastante, con sus cosas, pero empecé ya no trabajé nada más. Enhorabuena, que a seguir así. Gracias. A mí hai unha cousa que sí me sorprendeu, non? Como fotógrafo que son. Porque non é a primeira vez que escoito iso, me chama a atención. Hai un momento que dices, bueno, eu estaba facendo collage digital, o pasaba moi ben, traballaba ca tableta, o sea, que realmente estabas utilizando unha tecnoloxía digital, non? Sí, sí. Estabas feliz, facendo tal, e de repente dices, bueno, pero claro, é que non son fotógrafo, entonces tengo que volver a logo. Es que non entendo eso, non eres fotógrafo, eres artista, eres unha creadora. Sí, lo que pasa que, bueno, para mí fue un shock un poco, porque no pensé que me fuera a gustar, yo lo hice de una manera un poco que no pensaba, y de repente dije, va, esto no, y seguí, y claro, y después, pero al mismo tiempo digo, pues sí, yo soy pintora, y bueno, pero es darse cuenta de eso, trabajándolo, cuando tú dices, pero puedo conseguir, y me quedo bien haciéndolo, puedo conseguirlo sin necesidad de pasarlo por el filtro de la pintura. Puede tener fuerza igualmente, pero bueno, necesité un tiempo para darme cuenta de eso. Gostaria de Dorda facer unha reflexión, porque insistías en que as redes e tal, claro, efectivamente, se non existiran as redes, posiblemente no estaría aquí. Claro, non estarías aquí, No. a tua obra, claro, pero seamos conscientes que non se ten as redes. A parte negativa das redes é que estás nas redes e compites contra todo o mundo. O sea que, si, o feito de que estés aí en Múnich, estés en China, estés tal, quere decir que o teu talento se aprecia, porque, digamos, as redes está moi ben porque pero a competencia é brutal, porque está todo o mundo, o sea, quería facer esa reflexión importante. Eso ya me anima, Porque estás competindo contra todo o mundo. Bueno, contra no. Bueno. Ya me veo con la lanza ahí en internet. Que se fixen en ti. Bueno, yo no... Para mí ten un mérito terrible, sinceramente. Bueno, son casualidades también, porque yo lo digo, en el 2011 hice esa serie que nunca pensé que fuera, y fue por esa serie, que además, porque yo la obra no suele ser muy comercial, de hecho no es comercial. Entonces esa serie fue, pues me dio eso, no sé, fue un no parar, y a partir de ahí fue lo que me dio muchísima proyección, porque después vino lo de Vogue, pero primero fue eso, hubo varias publicaciones. Pero bueno, sí, es un arma que tienes ahí que es muy positiva, porque si no, y más en mi trayectoria, que no vengo de algo, eso, lo que decía antes, no vengo de Bellas Artes, tal, que ya más o menos conoce, vengo un poco, ¿sabes?, de exponer en todos lados. Entonces es un poco, bueno, pues un escaparate maravilloso. ¿Qué pasa? También tiene sus cosas, claro que también pues, te pueden copiar, hay un montón de cosas, pero bueno, hay que utilizar siempre lo bueno de todo esto, y la verdad para mí es fantástico. No necesitas marcharte. Ahora ya no, ahora no, eso también es lo bueno, porque antes tú tenías que marcharte y, jolín, te vas a Nueva York. Marchante. Ah, marchante. Pensé que era marcharte. No, ahora me quedo. Hombre, siempre si te ayudan, siempre es más fácil. A ver, yo sí que tengo que hacer las ventas y tengo que hacer, bueno, también tengo galería, por ejemplo, en Múnich tengo la galería, tal, me venden, pero sí que es cierto yo porque tengo a mi pareja también, mi marido, que me ayuda en todo, porque es que responder mensajes, manda tal, empaqueta, envía tal, al final hace un texto, haz no sé qué, al final un poco estaría muy bien tener un marchante, la verdad. Pero bueno, vamos tirando así.
Unas copitas. Parece que Jesús Rey no nos anima, parece que nos anima. Yo no pido. Tu marchante. No. Bueno, pois moitas gracias a todos pola vosa asistencia e o interés na obra de Dorda. Gracias. Moitas gracias a Yolanda. Porque a verdad que encargáramos os deberes que os fixo de matrícula, e nada, só recordarvos que o día 22 de novembro seguimos co ciclo de artistas galegos e imos ter a Susana Seivane.